Prestan atención en adoración. Buenos días, mis queridos niños. Tengan ustedes un feliz sábado, también mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a aprender acerca de una historia muy hermosa que se encuentra en la Biblia. Vamos a continuar con esta historia del sábado pasado. ¿Se acuerdan, niños, sobre José? ¿Qué había pasado? En la historia del sábado pasado se contó sobre un personaje que era el copero, que estaba en la cárcel con José. Luego que el copero había salido, se había olvidado la promesa que le había hecho a José, porque José le dijo que cuando él saliera, que no se olvide de hablar de él para que también lo saquen, ¿no? Pero él se había olvidado. ¿Y qué había pasado? Luego de 2 años que el copero estaba viviendo feliz en el palacio, ya de lo que había salido libre, una mañana dice que el faraón estaba muy preocupado porque había tenido 2 sueños y no sabía qué significaba. Había mandado a llamar a los adivinos, a los sabios, para que interpreten su sueño, y ninguno de ellos podía interpretar el significado de sus sueños. Entonces el copero se acordó de la promesa que le había hecho a José y le mencionó al faraón de que él conocía a una persona que podía decirle el significado de su sueño, porque le había ayudado a él cuando estuvo en la cárcel, le había interpretado su sueño. Entonces faraón mandó a llamar a José. Entonces José fue presentado ante el faraón y pidió que le contara lo que había soñado. Entonces el faraón le contó su sueño, que uno de sus sueños había visto, dice, 7 vacas que estaban pastando, ¿no? Estaban pastando 7 vacas gordas, robustas, sanas, ¿no? Estaban pastando y luego dice, aparecieron 7 vacas flacas que se comieron a las vacas gordas, y estas vacas flacas se comieron y seguían flacas. Y luego tuvo otro sueño donde apareció una planta de 7 espigas llenecitas, ¿no? Y luego aparecieron otra planta de 7 espigas vacías, secas, que se comían a las espigas que estaban llenecitas. Y entonces él le decía, ¿qué cosa significa? Y entonces, niños, Dios le ayudó a José para que él pueda interpretar. Con la ayuda de Dios, José pudo interpretar el sueño y le dijo al faraón que su sueño tenía un significado, que iba a haber 7 años de abundancia en Egipto. Que luego de esos 7 años vendría 7 años de hambruna, de escasez, y que él tenía que buscar entre los hombres de ahí de Egipto una persona sabia que pueda administrar bien los alimentos y puedan guardar, ¿no? Para que tengan cuando lleguen los días de escasez. Entonces el faraón estaba preocupado, pensando, ahora, ¿a quién voy a poner? ¿Dónde encontraré un hombre con esta facultad que tiene este hombre, que es inteligente y sabio, y más que todo es una persona que está dirigida por Dios, ¿no? Estaba pensando él, pero entonces él decidió de darle ese cargo a José. Entonces, chicos, el faraón le dio ese cargo a José, y José fue a ser ahora un gobernador en Egipto. Fue después del faraón, o sea, era una alta
tenía un cargo alto, ¿no? Allí en Egipto. Entonces, chicos, pasó los 7 años de esa abundancia y José honró a Dios, ¿no? Dios le dio la sabiduría y él pudo administrar, ¿no? Sabiamente todos los alimentos y llegó el tiempo de la escasez y ya no había para alimentos. Entonces se rumoraba, se pasó la voz, la gente se pasaron la voz de que en Egipto había alimentos para que puedan ir a comprar. Es así que llegó la noticia también hasta los hermanos de José, donde ellos fueron, 10 de sus hermanos fueron a Egipto a comprar alimento para que ellos puedan comer. Cuando ellos llegaron, dice que José vio a sus hermanos y los reconoció, pero sus hermanos no lo reconocieron. Entonces José los llamó a sus hermanos y sus hermanos se inclinaron ante José y José se recordó su sueño cuando era pequeño, cuando estaba con su familia, sobre las espigas que se inclinaban hacia él, sobre los astros celestes se inclinaban hacia él. Recordó ese sueño y vio ahí el resultado de su sueño, que sus hermanos también estaban inclinándose ante él, ¿no? Y entonces él les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Y entonces ellos le dijeron, nosotros somos 2 hermanos de un solo padre. Tenemos un hermano menor que se quedó con nuestro padre. Entonces él les dijo, entonces ustedes van a tener que estar en la cárcel para que uno de sus hermanos vaya a traer a su hermano menor. Quiero conocer a su hermano menor. Entonces ellos no aceptaron eso, ¿no? Porque se acordaron lo que había pasado con José, entonces no querían causarle otro dolor a su padre. Entonces José mandó a que los encarcelaran a sus hermanos y mandó a uno de sus hermanos, a Simeón, para que vaya a recoger a sus hermanos, ¿no? Pero como ellos ya habían cambiado y José se dio cuenta que ellos habían cambiado, ya no eran como eran cuando él era pequeño, ¿no? Entonces mandó a sus esclavos de que los soltaran a sus hermanos y solamente Simeón se quedó en la cárcel. Entonces les mandó que pusiesen alimentos en el carro para que ellos lleven. Pero a escondidas hizo de que le devolvieran el dinero que ellos tenían que pagar, que habían pagado, que los devolvieran y lo metieran en sus sacos. Entonces, esos hermanos se fueron, ¿no? a recoger a su hermano, al último, su hermano Benjamín, y en el transcurso que estaban yendo, uno de ellos se dio cuenta de que les habían devuelto el dinero, y ellos tuvieron mucho miedo y se dieron cuenta, pensaron de que ese era un castigo de Dios por lo que habían hecho con su hermano José, ¿no? Incluso ellos le dijeron a José de que ellos habían tenido un hermano y que había muerto, pero no fue así, ¿no? Y él escuchó cuando ellos se lamentaban y decían que ese era un castigo por lo que habían hecho con su hermano. Y él, viendo a sus hermanos, se retiró porque se puso a llorar viendo a sus hermanos. Y entonces les hablaba. Y como él había aprendido el idioma de Egipto, hablaba con sus soldados con el idioma, ellos le traducían a lo que sus hermanos hablaban. Pero José entendía lo que sus hermanos hablaban, sino que él quería ver si verdaderamente sus hermanos habían cambiado, ¿no? Entonces, chicos, hasta el próximo sábado vamos a continuar con esta historia. Recuerden, dice en la Biblia, dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Se encuentra en 1 Samuel 2:30. El versículo de nuestra historia dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Esta historia habla sobre el perdón, chicos. Vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude y nos dé un corazón perdonador. Querido Jesús, en esta historia de José, Señor, vemos cómo él perdona a sus hermanos. Señor, cómo él te honró con su vida. Ayúdanos a que nosotros también, Señor,
podamos tener un corazón perdonador y te honremos, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos, dirige nuestras vidas, te lo pedimos por tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, niños, hasta el próximo sábado continuando con la historia.